reparto de cargas entre dos esferas cargadas puestas en contacto. Dos esferas metal. Seguimos en la onda esfera metálica cargada, esfera metálica cargada, esfera metálica cargada. Seguimos con esa tónica, pero ahora son dos esferas y están cargadas, en este caso, de signo opuesto, pero pueden estar cargadas con el mismo signo. Eso no hace distinto este planteo que voy a mostrar ahora. Esta esfera A tiene 8 coulomb positivos. Acá tuve la delicadeza de dibujar 8 signos más. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está cargada con 8 coulomb positivos. Y la esfera B, que tiene otro radio, el radio es importante, porque recuerden que el potencial de una esfera depende del radio. K por Q sobre el radio, K por Q sobre el radio, radio A, radio B, ya vamos a hablar bien de eso. Otra esfera con otro radio tiene acá 3 cargas negativas, todos 3 cargas, 3 coulomb, un montonazo de cargas, 3 coulomb negativos, ahí está representado como 3 cargas negativas. Se van a poner en contacto. Cuando se pongan en contacto, ¿cuál va a ser la carga neta que va a tener el conjunto? 5. 5 positivo, claro, porque se hace la suma algebraica de las cargas. Porque las cargas negativas son neutralizadas por las cargas positivas. O sea, es como que estas 3 carguitas negativas se fusionan con estas 3, se pierden, y entonces la carga neta, una vez que las pongan en contacto, ¿qué hay que hacer? La suma algebraica de las cargas, ¿no? Más 8 coulomb sumado con más menos 3 coulomb, queda una carga neta de 5 coulomb. Ahí está puesta. Q igual 5 coulomb. Una vez que las toqué, cuando no están en contacto, no, puede ser cualquier cosa cuando no están en contacto. Las toco y pasan a estar en contacto. Pero ¿cómo se van a distribuir esas 5 cargas? O esos 5 coulomb, bueno, que acá están representados esquemáticamente como 5 cargas. ¿Cómo se van a repartir? Con un criterio determinado. Y ahora vamos a ver cómo se reparte la carga. La esfera que sea más grande se da las cargas. Se da más cargas. Sí, la que sea más grande se lleva más carga. Yo pensaba, para mis adentros, me parecía más o menos probable o lógico pensar que la densidad superficial de carga tendría que ser constante en todo ese cuerpo, ¿no? En toda esa superficie, ahora es un cuerpo solo, porque están dos esferas en contacto. Entonces, en base a eso, tiene más superficie la esfera grande que la otra, entonces proporcionalmente a la superficie. No, no es así. No es proporcionalmente a la superficie, no. Lo que ocurre es que cuando dos esferas se tocan, se produce la igualdad de potenciales. Se igualan los potenciales, ¿no? El potencial de la esfera A, después de ser puesta en contacto, tiene que ser igual al potencial de la esfera B, porque al tocarse se electrizan. Y bueno, por electrización, por contacto, no pueden tener diferencia de potencial. Si eso al principio, mientras están moviéndose las cargas, hay un momento, unos breves segundos o décimas de segundo, donde hay regímenes transitorios, donde las cargas se están moviendo hasta reequilibrarse, pero después ya no. No puede haber una diferencia de potencial entre las dos metales, porque si entre las dos cargas metálicas hubiera una diferencia de potencial, como ya hemos explicado, esa diferencia de potencial, delta B, cambiada de signo y sobre la distancia, generaría una intensidad de campo eléctrico. Y si hubiera una intensidad de campo eléctrico, y bueno, habría circulación, movimiento. Por eso, probablemente pasa al principio, cuando se están redistribuyendo, pero una vez que ya se redistribuyeron, ya no hay más intensidad de campo eléctrico adentro del conductor. Nunca hay, en electrostática sin corriente eléctrica, nunca hay intensidad de campo eléctrico adentro de un conductor. Nunca. De una esfera cargada, de dos esferas cargadas en contacto, nunca. Pero vos, si por ejemplo, vos decís, la línea de alta tensión, generalmente, bueno, obviamente puede tener, hay líneas hasta de 500 kilovolt, 500.000 volt, hay líneas menores, bueno, de 13.200 volt, la de media tensión, no sé cuánto es la de media tensión, creo que es 13.200, no sé, pero bueno, volt, ¿no? Y después está la de baja tensión, que está en los domicilios, 220 volt y demás. Pero si vos mirás las líneas de alta tensión, muchas veces no están recubiertas, no están con un plástico, no tiene está el metal desnudo, ¿cierto?
el metal. No se gastan en poner plástico si nadie va a tocarla porque está muy alto. Las líneas de alta tensión son metales, son terribles, digamos, cables de metal, ¿no? Entonces de pronto ves un pajarito, ¿no? Y se posa sobre el metal y decís, ¿cómo se posó? Tiene 132.000 volt y no se electrocuta, el pájaro no pasa nada, porque el pajarito toca y el pajarito está todo a 132.000 volt. La alita, la otra alita, está todo, no hay problema cuando está a 132.000 volt todo. El problema sería que toque con una patita a 132.000 volt y con la otra patita, qué sé yo, un cable a tierra, ahí sonó, ahí se electrocuta, ¿o no? Pero si no, por contacto, generalmente los operarios que trabajan en alta tensión, por un lado, cuando vos trabajás con tensión, tenés que estar aislado y tratar de no tocar con una pinza, la pinza del alicate y demás, tienen un mango de goma, de plástico para aislarte. Por si vas a cortar un cable con un alicate, obviamente no electrocutarte al cortar, tienen ese aislante. Pero si vos vas a trabajar con una tensión muy, muy alta, no te interesa a vos aislarte contra los cables, no te interesa aislarte, lo que tenés que aislarte es del suelo. Entonces, lo importante es que en todo caso te suben con una cápsula, con una escalera mecánica o una cosa ahí con un dispositivo, no sé, esas escaleras largas que hay ahí, flexibles y demás, te llevan para arriba, pero vos tenés que estar, que esa cápsula donde estás vos, que esté totalmente aislado de la escalera y del suelo. Entonces vos podés tocar sin ningún problema, no necesitas tener ningún problema ni nada. Tocar el cable y hacer todo lo que tenés que hacer y apretar todo lo que tenés que apretar, pero tenés que saber de dónde no tenés que tocar, ¿o no? Para que no se corte que no se cierre el circuito y te quedes electrocutado. Entonces, cuando dos esferas cargadas se tocan, adquieren el mismo potencial, como el pajarito adquiere el mismo potencial de la línea de alta tensión. Por eso tenía que ver con esto que no estoy divagando. Entonces, ahí al tocar tiene el mismo potencial. Entonces, lo que hay que hacer es, hablemos de después del contacto, porque antes del contacto no me interesa. Bueno, antes del contacto una tenía más 8 volt, más 8 coulomb. No me interesa los volt que tenía A antes del contacto, ni los volt que tenía B antes del contacto. Eso no me interesa, no me interesa. Así que eso de lo que pasó antes del contacto no me importa. Lo que me importa es después. Después de que entraron en contacto, me interesa saber la carga neta que hay. Ya las calculamos, más 5 coulomb. Bueno, si había más 3 y más 2 y se juntaron, o de pronto había más 8 y menos 3 y se juntaron, no importa. Lo importante es que hay más 5 coulomb después de contacto, de entrar en contacto. Ahora bien, me interesa saber la QA, fíjense que puse el QA después del contacto, y la QB después del contacto. Antes no me interesa, esta sería la QA antes del contacto, la QB antes, no me interesa. La QA, te le digo porque voy a armar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas acá. Entonces tengo que precisar qué es lo que es QA, qué es lo que es QB. ¿Qué es lo que es QA? La carga final de la esfera A una vez que está en contacto con la B. ¿Qué es lo que es QB? La carga final de la esfera B una vez que está en contacto con la otra esfera. ¿Y qué es lo que es Q? Porque acá también está Q, ¿cierto? En este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué es lo que es Q? La carga total, el más 5, no el más 8 ni el menos 3, sino el más 5. O sea, la carga total a repartir. Quiero ver cómo se reparte. Yo quiero saber cómo se reparte la carga. Esa es la idea. Entonces, ¿qué digo? El potencial de la esfera A tiene que ser igual al potencial de la esfera B. Entonces, el potencial de la esfera A es igual a ¿qué? A K por QA sobre el radio A. Ya lo explicamos. El potencial de una esfera cargada, claro, y aislada, dice acá. Bueno, ahí no está muy aislada porque está con la otra en contacto. No sabría decirte, pero bueno, el potencial de la esfera A es K por QA sobre RA. Y el potencial de la B es K por QB sobre RB, ¿cierto? Aplicando la fórmula que ya hemos dado. Al tocarlas, K por, bueno, no puse BA igual a BB, bueno, BA igual a BB. Entonces K por QA sobre RA es igual a K por QB sobre RB, igualando los dos potenciales después del contacto. Se va K con K y queda que QA es a RA como QB es a RB. O sea, si acá hubiera, por ejemplo, qué sé yo, 3 centímetros, ¿no? Y acá 2 centímetros, acá habrían 3 coulomb y acá 2 coulomb. O sea, QA es a RA, 3EA3, como 2EA2. O sea, la carga es al radio como la carga es al radio. O sea, no es lo que yo pensaba al principio. La carga dividida a la superficie de la esfera, igual a la carga dividida a la superficie de la otra esfera. Entonces la densidad de carga de la esfera A era igual a la densidad de carga de la esfera B,
que tenía una cierta lógica, pero no tiene tanta lógica, porque lo único lógico es que al estar en contacto el potencial de las dos cargas es la misma. Cruzo RB para acá y RA para acá, los denominadores, y queda QA por RB, ahí está, QA por RB es igual a QB por RA, QB por RA. Los dos denominadores pasan para el otro lado. Esa es una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? QA y QB. Esto lo tengo, esto es dato, los 5 coulomb. Quiero saber cómo se reparte nada más. Esa es la incógnita, cómo se reparte. Entonces, las dos incógnitas son QA y QB. RA y RB no pueden ser incógnitas porque los radios los tengo que conocer, ¿o no? Y además, conozco la carga total, que es igual a QA más QB. En este caso, 3 coulomb más 2 coulomb, 5 coulomb. ¿Se ubican? Las incógnitas son QA, QB. QA, QB. Son después del contacto. Nada que ver con las QA y QB antes del contacto. Todo después. Y lo demás es conocido. Q es conocido. Lo vamos a conocer antes de empezar a calcular. Es conocido. Es dato. Esto es dato. Y RA es dato. Y RB es dato. Entonces, lo demás son datos. ¿Ven? No lo marco ahí, pero bueno. Lo demás es dato. ¿Esto qué es lo que constituye? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo les sugiero a los alumnos que no se aprendan de memoria la fórmula que están al final, porque vamos a seguir sumando fórmulas de memoria. No, bueno, hacete la igualación de potenciales, ¿o no? Hacete la igualación de potenciales. Bueno, entonces ahora voy a resolver ese sistema por sustitución. ¿Se acuerdan que había varios métodos para resolver sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas? Bueno, ahora lo voy a resolver por sustitución. Voy a despejar la carga B de acá. Vamos a poner todo en función de la carga A, como si la carga A fuera X, ¿no? Y la otra Y, bueno, voy a dejar todo en función de X. Entonces despejo QB, que es como la Y de la segunda, y quedaría QB igual a Q menos QA. El QA pasa restando, ¿cierto? Y lo reemplazo, ese QB, que es como decir la Y del sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en la primera ecuación. Y queda QA por RB, que lo repito, más QB, y ahí aparece el reemplazo. QB ahora es Q menos QA, entre paréntesis, por RA. QB por RA, o sea, Q menos QA por RA. Y ahí tengo una ecuación con una sola incógnita. ¿Cuál es esa incógnita? QA, o sea, la X, ¿o no? Entonces vendría QA por RB igual, distributiva acá, Q por RA menos QA por RA. Ahí está, Q por RA menos QA por RA. Después, como la incógnita es QA, porque la incógnita, la X es QA, yo tengo a la X o a la incógnita acá y acá. Entonces voy a traspasar esos dos términos. QA por RB lo dejo donde está, QA por RB. Y menos QA por RA pasa como más QA por RA. Queda igual a Q por RA, que no pasó para ningún lado. Y ahora saco QA de factor común. Recordemos que QA es la X, es la que hay que despejar. Por eso la saco de factor común. Está acá y está acá. Y quedaría QA por paréntesis RB más RA. O RA más RB, lo mismo, ¿no? Y después lo mando dividiendo ese paréntesis y queda QA igual a Q por RA, es lo mismo. Si lo ponés así, el Q va abajo, a la altura del radio de presión, lo montás arriba, lo mismo. Porque esto es como si dijéramos Q sobre 1. Me imagino que no hace falta tanta explicación matemática, ¿o no? Entonces queda que la carga de la esfera A es igual al radio A sobre RA más RB, o RB más RA, que pasó dividiendo por Q. Entonces tengo que agarrar la carga total que hay para repartir, Q, en este caso 5 coulomb. ¿Cuánto hay para repartir? Agarro lo que hay para repartir, 5 coulomb, y lo multiplico por RA dividido RA más RB. Y eso da la carga en A. Por ejemplo, supongamos que estos sean 2 centímetros, 3 centímetros y 2. Así tiene más o menos correspondencia con la escala, ¿o no? 3 y 2. Entonces, quedaría el radio A, 3 centímetros. Sobre, estoy reemplazando acá, RA más RB, 3 más 2, 5 centímetros, abajo. Por la carga para repartir, 5 coulomb. Entonces ahora se va el 5 con el 5. Y el centímetro con el centímetro. ¿Y qué queda? 3 coulomb. ¿Ven las 3 carguitas positivas? Los 3 coulomb acá. Y si hago lo mismo con la otra carga, bueno, análogamente se puede probar que, bueno, el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, recuerden, ¿cómo es? ¿O no? Si yo reemplazo QA acá, saco la QB, que es la I. Lo voy a hacer, acá ni siquiera lo quise hacer yo, pero no es tan importante, porque al final no se tiene que estudiar nada de memoria, no se estudia nada de memoria. No vamos a ampliar la memoria para esta macana, ¿o no?
que se puede sacar razonando. Yo sé que les cuesta razonar también a los alumnos, pero bueno, lo lamento, ¿no? Si va a reemplazar QB, ¿cuánto valdría QB? QB vale, acá vamos a repetir, Q menos QA, ¿cierto? Lo que dice acá, lo que dice ahí, Q menos QA. Bueno, entonces quedaría QB es igual a Q menos QA, pero QA acabamos de demostrar que es RA sobre RA más RB por Q, ¿o no? Acá está QA, RA sobre RA más RB por Q, eso es QA. El menos adelante lo dejo, el menos adelante, eso es QA. ¿Y ahora qué hago acá? Voy a sacar el factor común Q primero, porque están los dos términos, y va a quedar 1 menos RA sobre RA más RB. Q por 1 Q, Q por menos RA sobre RA más RB, ahí está. Y ahora saco como un denominador. Preferible saber hacer un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por sustitución que aprenderse fórmula de memoria. Y después te va a olvidar en el medio del examen que te va a acordar cómo era la fórmula. Entonces va a quedar Q por común denominador RA más RB. RA más RB sobre 1 RA más RB por 1 RA más RB. RA más RB dividido RA más RB, 1 por menos RA menos RA. Y entonces se va a cancelar el más RA con el menos RA, quedando la fórmula que está acá. Q sub B igual a Q por RB sobre RA más RB. Bueno, no importa, porque en la práctica ustedes, supongamos que tenía 5 coulomb, ¿cierto?, de dato, que era la carga total a repartir. Una vez que sacás la primera carga y te dio 3 coulomb, ¿cuánto hay en la otra? 2. O sea, lo sacás por diferencia, se ubican. No hace ni falta volver otra vez a esta, ¿o no? Lo sacás simplemente por diferencia. Es como que hacer una sustitución y lo sacás directamente resolviendo acá y no hace falta reemplazar todo, no sé si me explico o no. Por lo tanto, estas dos fórmulas yo les voy a pedir que no se las estudien. No se las estudien, porque si no, yo agarro el problema, tengo que resolver ese problema y me macheteo la fórmula. Y agarro la fórmula y te digo, bueno, la carga de la esfera B es tanto porque copio la fórmula. La carga de la esfera A es tanto porque copio la otra fórmula. No, así no, así no. Hacé la lógica. Tenés que saber que la carga, cuando se tomen contacto, cuando se toquen los dos cuerpos, tenés que saber que lo que va a pasar es que se van a igualar los potenciales. Eso sí hay que saberlo. Se tocan, se igualan los potenciales. Entonces esto, K por Q sobre R, el potencial de una esfera cargada. Ya lo hemos explicado hoy. Entonces K por QA sobre RA es igual a K por QB sobre RB. Siendo QA la carga que tiene cuando están en contacto las dos esferas. Lo mismo QB, no es la carga inicial. Se ubican. Y después ahí lo igualan las dos y de ahí sacan la... Y bueno, es un sistemita de 2x2. O sea, no es algo del otro mundo. Y como agregué acá al final, si los radios fueran, le puse acá, de las dos esferas, RA 30 centímetros y RB 20 centímetros, no le quise poner 3 y 2 porque justo son los números que tiene el ejercicio 37 del TP. Pero bueno, si fueran 30 y 20 centímetros, las cargas serían 3 coulomb y 2 coulomb. ¿Para qué? Para que se cumpla básicamente esta proporción de acá. QA es a RA como QB es a RB. La K se canceló, no importa, ¿o no? O sea, la carga 3 coulomb, 3 coulomb, es al radio A 30 centímetros como se dice así en matemática, ¿no? Es una igualdad. Como la carga B, 2 coulomb, es a 20 centímetros. Entonces, acá queda un décimo igual a un décimo. Bueno, la unidad se repite, se ubican, se simplifica. 3 por 3, 3 por 10, 30. Un décimo igual a un décimo. Se ubica, siempre está esa relación. Dos esferas cargadas se tocan, la carga A es al radio A como la carga B al radio B. Y la suma de las dos cargas es la carga total.